Los 10 millones de coronas y la gloria del Premio Nobel de Literatura de 2006 fueron otorgados al compromiso social y a la excelente escritura de Orhan Pamuk, un escritor de 54 años no muy cómodo para su gobierno por sus opiniones independientes. De su último libro, Estambul, una especie de autobiografía, oiremos algunas páginas, lo mismo que un breve texto sobre la pregunta acerca del por qué se dedica a la escritura, y un fragmento de una entrevista reciente, dada a la escritora española Rosa Montero, donde hace gala de sus opiniones políticas y de su particular sentido del humor. En mi infancia y primera juventud existía un fuerte nacionalismo turco que pretendía que el uso de la palabra Constantinopla implicaba que no pertenecíamos a esta ciudad, que algún día sus primeros dueños regresarían y nos expulsarían después de 500 años de ocupación, o que, cuando menos, nos convertía en ciudadanos de segunda. Ellos consideraban importante la idea de la conquista de Constantinopla en 1453. En los primeros años de la Guerra Fría, Turquía, miembro de la OTAN, no quería recordar al mundo la conquista. Sin embargo, 2 años después, en 1955, cuando el gobierno fue incapaz de controlar a las masas que había estado convocando bajo cuerda, fueron saqueados los establecimientos de los rumíes, descendientes de los antiguos bizantinos y de otras minorías de Estambul. Aquel suceso, en el que se destruyeron iglesias y se mataron sacerdotes, recordó el espectáculo de saqueos y crueldad durante la caída de Constantinopla que describen los historiadores occidentales. Los errores de las autoridades turcas y griegas tras la formación de sus estados nacionales, que han tratado a sus minorías como piezas de intercambio, han conducido a que el número de rumíes, descendientes de los bizantinos, que ha abandonado Estambul en los últimos 50 años, sea superior al de los que lo hicieron en los 50 años posteriores a 1453. En 1955, después de que los ingleses se retiraran de Chipre y mientras el gobierno griego se preparaba para tomar posesión de la isla entera, un agente de los servicios secretos turcos arrojó una bomba a la casa donde había nacido Atatürk, en Salónica. Cuando Estambul supo de la noticia, después de que los periódicos de la ciudad la agigantaran en una edición especial, una muchedumbre hostil a las minorías no musulmanas se reunió en la plaza de Taksim, y en primer lugar saqueó y quemó hasta el amanecer los establecimientos de Beyoglu, aquellas tiendas a las que solíamos ir mi madre y yo, y luego de toda la ciudad. Se puede decir que las bandas de saqueadores que despertaban el terror por la violencia que desataron en barrios donde la población rumí era numerosa, como Ortaköy, Balıklı, Samatya o Fener, se portaron tan despiadadamente como las tropas del sultán Mehmet, el Conquistador. Si tenemos en cuenta que en algunos lugares asaltaron pequeños colmados de rumíes pobres, que prendieron fuego a sus lecherías, que invadieron sus casas y que violaron a jóvenes rumíes y armenias. Mucho más tarde se supo que para poner en marcha a aquellos asaltantes que aterrorizaron la ciudad durante 2 días y que convirtieron Estambul en un sitio más infernal que la peor pesadilla orientalista de los cristianos y los occidentales en general, miembros de ciertas organizaciones apoyadas por el Estado les habían dicho que podían saquear con entera libertad. La mañana siguiente a aquella noche que todos los no musulmanes pasaron con el riesgo de ser linchados, las calles del barrio de Beyoglu y la calle Istiklal aparecieron llenas de objetos que habían pertenecido a las tiendas esquilmadas, a las que habían roto los escaparates y reventado las puertas, cosas que los saqueadores no habían podido llevarse, pero que habían destrozado con sumo placer. Aquí y allá podían verse bicicletas, coches volcados o quemados, un piano destrozado, los maniquíes rotos de unos almacenes mirando al cielo después de que los tiraran desde el escaparate a la calle cubierta por las telas y los tanques que por fin habían enviado, aunque fuera tarde, para calmar los ánimos. Como de todo aquello se habló largamente en casa durante años, están tan vivos en mi cabeza todos sus detalles como si yo mismo los hubiera visto. Mientras las familias cristianas arreglaban sus tiendas y sus casas, de lo que más se hablaba en la mía era de cómo mi tío y mi abuela corrían de una ventana a otra observando inquietos los acontecimientos,
al tiempo que las agresivas bandas de saqueadores llegaban ante la puerta de nuestro edificio e iban calle arriba, calle abajo, rompiendo escaparates y lanzando consignas contra los rumíes, los cristianos y los ricos. Como mi hermano había tenido el capricho de comprarse días antes una de las pequeñas banderas de tela que también habían comenzado a venderse en la tienda de Aladino como consecuencia del emergente nacionalismo turco, y la había colgado dentro del coche, ni volcaron el Dodge de mi tío, ni le rompieron las ventanillas. La religión. Hasta los 10 años tuve una idea muy clara de Dios. Era la imagen venerable de una mujer de rostro impreciso, extremadamente anciana y vestida con una túnica blanca. Aunque parecía un ser humano, esa imagen, al igual que las demás de mi imaginación, ante mis ojos no estaba tan clara como la de cualquiera que pudiera encontrarse por la calle, porque se encontraba cabeza abajo y como inclinada a un lado. Cuando se me metía en la cabeza con un poco de curiosidad y un poco de reverencia por mi parte, las demás imágenes de mi mente retrocedían y ella, como ocurre en algunos anuncios o trailers, giraba sobre sí misma un par de veces con gran elegancia, se hacía más definida y ascendía entre las nubes al lugar al que pertenecía. Las arrugas de la túnica estaban muy bien trabajadas, como las de algunas estatuas que había visto en las ilustraciones de los libros de historia. Cuando se me aparecía aquella imagen, cuyos brazos y cuerpo nunca se veían, yo sentía que estaba en presencia de un ser muy poderoso, muy respetable y muy superior, pero no le tenía demasiado miedo. Tampoco recuerdo haberla llamado a mi ayuda nunca, ni haberla pedido nada, porque tenía muy claro que a ella no le importaban los que eran como yo, sino los pobres. La primera vez que me llevaron a la mezquita, me sirvió para confirmar mis prejuicios básicos con respecto a la religión y al Islam. No fue una visita oficial. Una tarde en que no había nadie en casa, la señora Esma me llevó a la mezquita sin pedirle permiso a nadie, más que por amor al culto, porque se aburría sola. En la mezquita de Tezviquille, un grupo de 20 o 30 personas formado por criados, cocineros y porteros que servían a los ricos de Nizantací y propietarios de las pequeñas tiendas de las calles de atrás, estaban sentados en las alfombras más en un ambiente de solidaridad y compañerismo que de oración, y esperaban la hora del rezo cotilleando entre susurros. Recuerdo que mientras rezaban yo paseaba entre ellos, que corría hasta los lugares más recónditos de la mezquita para jugar y que nadie me paró ni me riñó, más bien al contrario. Algunos miembros de la comunidad me sonreían dulcemente, como siempre me pasaba en mi infancia. Descubrí de nuevo que la religión era algo de los pobres, pero también que, al contrario de lo que se deducía por las caricaturas de los periódicos y por el ambiente republicano de casa, los piadosos eran personas inofensivas. Pero por el ambiente despectivo de casa, que a veces se convertía en una furia autoritaria, también podía comprender que aunque aquella gente fuera buena y pura, existía una contradicción entre su bondad y las cosas en las que creían que dificultaba grandes proyectos como la modernización, la europeización y el desarrollo. No tanto como propietarios de bienes materiales, sino como poseedores del derecho a juzgar, ya que éramos positivistas y occidentalizados, debíamos oponernos violentamente a que aquellos ignorantes se vincularan excesivamente a sus creencias, no solo para defender nuestros intereses, sino también los del país. Incluso con mi mente infantil, podía comprender que los hirientes comentarios de mi abuela, cuando se enteraba de que un electricista que debía estar trabajando se había ido a rezar, tenían como blanco, más que el que hubiera dejado la tarea a medias, las tradiciones y los hábitos que impedían el progreso del país. Para mí la esencia de la religión es el sentimiento de culpabilidad. Cuando era niño, me sentía culpable porque no temía ni creía lo suficiente en la imagen venerable de la mujer vestida de blanco que de vez en cuando se me metía en la cabeza. También me sentía culpable porque me consideraba distinto de los que creían en ella. El ejemplo más claro de esa ambivalencia de mi familia ante la religión eran las fiestas del sacrificio. Como se espera de cualquier musulmán, como es debido, cada fiesta del sacrificio comprábamos un carnero, lo atábamos en el pequeño jardín trasero del edificio Pamuk, y la mañana de la fiesta venía a casa el carnicero del barrio y lo sacrificaba. Como no me gustaban demasiado las ovejas ni los corderos,
No se me partía el corazón con los balidos que lanzaba el carnero en los últimos días de su vida, al contrario que los niños de corazón de oro protagonistas de algunos tebeos. Incluso me alegraba saber que muy pronto nos libraríamos de aquel animal feo, estúpido y maloliente, pero el que por un lado repartiéramos la carne del animal sacrificado entre los pobres, y por otro ese mismo día la familia se reuniera y en el almuerzo se bebiera cerveza, prohibida por nuestra religión, y se comiera otra carne comprada en el carnicero, porque la recién cortada olía demasiado fuerte, me recordaba que no todo el mundo vivía su espiritualidad a mi manera, en forma de una continua sensación de incomodidad y culpabilidad. Si la esencia religiosa de la idea del sacrificio era matar un animal, en lugar de un niño, para demostrar la fidelidad a Dios y así librarse de los sentimientos de culpabilidad, nosotros hacíamos justo lo contrario, y comiendo una carne mejor comprada en el carnicero, en lugar de la del animal sacrificado, hacíamos algo por lo que tendríamos que habernos sentido culpables por segunda vez. Pero yo vivía en una casa en la que se pasaba de puntillas y en silencio por problemas más graves que esas contradicciones e incongruencias espirituales. Las carencias morales, que tan a menudo he visto en las familias estambulíes occidentalizadas, ricas y laicas, se manifestaban sobre todo en esos silencios más que en su desdén por la religión. Mientras que se podía hablar de todo lo que se refiriera a temas como las matemáticas, el éxito escolar, el fútbol y las diversiones, en cuanto se mencionaban cuestiones fundamentales como el amor, el cariño, la religión, el sentido de la vida, los celos o el rencor, todo el mundo se encerraba en el ensimismamiento y en una soledad patética. Y cuando alguien sufría y quería hablar de esos temas y comunicarse, manoteaba desesperado y nervioso sin decir una palabra, como los sordomudos. Luego se dejaban llevar por alguna melodía de la radio, encendían un cigarrillo y se retiraban en silencio a su mundo interior. Yo también pasé en un silencio parecido ese ayuno que hice por ansias de fe. Tampoco es que sufriera demasiada hambre gracias a que aquel oscuro día de invierno fue breve. De todas formas, mientras comía todas aquellas cosas con huevas, anchoas y mayonesa que me había preparado mi madre y que tampoco se parecían al tradicional itfar, turco de aceitunas y embutidos, dentro de mí sentía un enorme contento y paz espiritual. Era el placer, más que de haber hecho algo por Dios, de haber superado con éxito una prueba a la que había decidido someterme. Esa noche, después de haberme atiborrado hasta más no poder, fui corriendo por las frías calles al cine Konak y vi una película de Hollywood, olvidándome de todo lo demás, y nunca más se me volvió a pasar por la cabeza la idea de ayunar. Pero aquella torpe relación mía con la religión nunca me mantuvo alejado de los temas metafísicos y religiosos. Siempre mantenía en un rincón de mi mente el razonamiento de que si Dios, aunque no pudiera creer en él como a mí me habría gustado, era un ser omnisciente, como decían, sería sin duda muy inteligente y entendería por qué yo era incapaz de creer y me perdonaría. Si no convertía mi falta de fe en un desafío, Dios me comprendería. Consideraría circunstancias atenuantes el sentimiento de culpabilidad que me provocaba el no poder creer y el sufrimiento de la falta de fe, y no le daría demasiada importancia a un niño como yo. Lo que yo temía no era a Dios, sino la rabia que sentían los que creían demasiado en Él hacia gente como yo. La estupidez de aquella gente excesivamente pía, cuya inteligencia nunca podría compararse, y que Dios me perdone, con la de ese Dios en el que con tanto amor creían, era la segunda razón de mi miedo. Durante años tampoco me abandonó el temor a ser castigado por no ser como ellos, y ese pensamiento tuvo una influencia más decisiva en que durante mi primera juventud me atrajeran las ideas de izquierdas que todos los libros teóricos que leí. En Literatura para Oír estamos escuchando textos del recientemente galardonado con el Premio Nobel de Literatura, el turco Orhan Pamuk. Todavía me gusta cuando me preguntan ¿para quién escribo? Durante los últimos 30 años, desde que por primera vez me convertí en un escritor, esta ha sido la pregunta que he escuchado con más frecuencia, formulada tanto por lectores como por periodistas. Sus motivaciones dependen del tiempo y del lugar, como ocurre con las cosas que desean saber.
pero todos usan el mismo desconfiado, desdeñoso tono de voz. A mediados de la década del 70, cuando por primera vez decidí convertirme en un novelista, la pregunta reflejaba el ignorante punto de vista de que el arte y la literatura eran lujos en un pobre país no occidental atribulado con problemas premodernos. También estaba la sugerencia de que alguien tan educado y cultivado como usted debía servir a la nación de un modo más útil, como un doctor combatiendo epidemias o como un ingeniero construyendo puentes. El filósofo francés Jean-Paul Sartre le dio crédito a este punto de vista a comienzos de la década del 70 cuando dijo que él no hubiera estado en el negocio de escribir novelas si hubiese sido un intelectual de Biafra. Años más tarde, quienes preguntaban, ¿usted para quién escribe?, estaban más interesados en averiguar a qué parte de la sociedad me dirigía, qué lectores buscaba para que leyeran y apreciaran mi trabajo. Yo sabía que esta pregunta era una trampa, porque si no contestaba, escribo para los miembros de la sociedad más pobres y más oprimidos, sería acusado de proteger los intereses de los terratenientes de Turquía y de su burguesía. Y ello, pese al hecho de que a cualquier escritor de buen corazón que fuera tan ingenuo como para sostener que estaba escribiendo para los campesinos y los trabajadores, rápidamente se le recordaría que sus libros muy difícilmente serían leídos por gente semi-analfabeta. Un total de 30 años más tarde, escucho más que nunca esa pregunta. La pregunta tiene ahora más que ver con el hecho de que mis novelas han sido traducidas a más de 40 idiomas. Especialmente durante los últimos 10 años, mis cada vez más numerosos interrogadores parecen preocupados de que pudiera interpretar sus palabras de manera equivocada, así que ellos se inclinan a agregar: ¿usted escribe en turco entonces? ¿Escribe solo para los turcos? ¿O piensa ahora también en la audiencia más amplia a la que llega con sus traducciones? Ya sea que estemos hablando dentro de Turquía o fuera de mi país, la pregunta siempre está acompañada por la misma desconfiada y desdeñosa sonrisa. Eso me obliga a concluir que si deseo asegurar la autenticidad de mi trabajo, debo responder: escribo solamente para los turcos. Para entender el significado de esta pregunta, tenemos que recordar que el surgimiento de la novela, como una forma de arte, coincidió con la emergencia del Estado-Nación. Cuando se estaban escribiendo las grandes novelas del siglo XIX, el arte de la novela era en todos los sentidos un arte nacional. Balzac, Dickens, Dostoyevsky y Tolstoy escribieron para la emergente clase media de sus naciones, que podía abrir sus libros y reconocer cada ciudad, calle, casa, habitación y silla. Ellos podían compartir los mismos gustos con los que comulgaban en la vida real y discutir las mismas ideas. En el siglo XIX, las novelas de estos grandes autores aparecieron primero en los suplementos de arte y cultura de los periódicos nacionales, porque sus autores le estaban hablando a la nación. Detrás de sus voces narrativas, uno puede detectar a un observador preocupado por el estado de salud de su país. Hacia el final del siglo XIX, leer y escribir novelas era unirse a una discusión nacional que estaba cerrada para el exterior. Pero hoy en día, la escritura de novelas conlleva un significado completamente distinto, como lo hace la lectura de las novelas. En la actualidad, los lectores de obras de literatura esperan un nuevo libro de Gabriel García Márquez, de Keats o de Paul Auster, del mismo modo que sus predecesores esperaban una nueva novela de Dickens. El público lector mundial de esos novelistas es mucho más grande que el público lector que pueden alcanzar en sus países de origen. Los escritores narran buscando un lector ideal, la gente que aman. También pueden escribir para sí mismos, o para nadie. Todo esto es verdad. Pero también es cierto que actualmente los narradores también escriben para aquellos que los leen. Podríamos inferir de esto que los escritores de la actualidad escriben menos para sus propias mayorías nacionales, que no los leen, que para las pequeñas minorías de lectores en el mundo, que sí lo hacen. Así que las preguntas incisivas y las sospechas sobre las verdaderas intenciones de estos escritores reflejan la intranquilidad sobre este nuevo orden cultural que ha comenzado a existir desde los últimos 30 años. Las personas que lo encuentran más perturbador son los representantes de las naciones no occidentales y de sus instituciones culturales. Los estados no occidentales, muy conflictivos, que se sienten ansiosos sobre su identidad nacional y reluctantes para enfrentar las marcas negras de su historia, desconfían de los novelistas creativos que miran a la historia y al nacionalismo desde una perspectiva no nacional. Desde su punto de vista, los novelistas que no escriben para las audiencias nacionales están haciendo a ese país exótico para consumo extranjero y están inventando problemas que no tienen ninguna base en la realidad.
Hay una sospecha paralela en Occidente, donde muchos lectores creen que las literaturas locales deben permanecer puras y verdaderas respetando sus raíces nacionales. Su miedo secreto es que un escritor que se dirige a un público lector internacional y se inspira en tradiciones exteriores a las de su propia cultura, perderá su autenticidad. Porque todos los escritores tienen un deseo profundo de ser auténticos, es por lo que a mí, incluso después de todos estos años, todavía me gusta cuando me preguntan para quién escribo. Pero aunque la autenticidad de un escritor realmente depende de su habilidad para abrir su corazón al mundo en el cual vive, también igualmente depende de su habilidad para entender su propia cambiante posición en ese mundo. No hay algo así como un lector ideal, libre de intolerancias y liberado de prohibiciones sociales o de mitos nacionales, del mismo modo que no hay algo así como un novelista ideal. Pero la búsqueda de un novelista por el lector ideal, ya sea este nacional o internacional, comienza con el novelista imaginando lo que existe y luego escribiendo libros con él en su pensamiento. Finalicemos este programa de literatura para oír dedicado a Orhan Pamuk con una entrevista concedida a la escritora española Rosa Montero. He aquí una persona con un inusitado afán controlador. Los primeros 5 minutos, nada más encontrarnos, me somete a un férreo y minucioso interrogatorio. ¿No viene un fotógrafo con usted? Entonces, ¿qué fotos van a utilizar? ¿Dónde va a salir la entrevista? ¿Cuántas páginas ocupará? ¿El suplemento de El País tiene formato de revista o de periódico? ¿Va a hacer una entrevista o un perfil? ¿Será todo pregunta y respuesta o habrá textos escritos por usted? ¿Solo un texto al principio o también observaciones intercaladas entre las preguntas? En más de 30 años de profesión nunca me había encontrado un entrevistado tan necesitado de saberlo todo. Por otra parte, se diría que su afán controlador es bastante ineficaz. Para tenerlo todo de verdad bien atado, hubiera debido negociar la entrevista antes de hacerla. Esas cosas suceden. A veces se acuerdan previamente las fechas de publicación, las fotos, detalles así. Pero ahora que he atravesado medio mundo y he venido hasta Estambul para hablar con él, su capacidad de maniobra es más bien pequeña. De manera que puede que todo esto no lo haga en realidad por controlar, sino por cierta predisposición a ser un pejiguera o dar la tabarra. Nuestra cita ha sido inusual, como de espías de la Guerra Fría. Yo debía tomar un barco a las 12:45 en un determinado embarcadero a las puertas del Bósforo y bajarme 1 hora después en una islita del mar de Mármara, en donde él estaría esperándome. Y ciertamente estaba, un poco retirado, medio oculto en las sombras, dejando que desembarcara todo el mundo. Alto y delgado, de huesos elegantes y aspecto juvenil, no aparenta sus 54 años, con penetrantes ojos verdes tras las gafas metálicas. Sin duda atractivo. Y también refunfuñón, impertinente e irritable. Al menos a ratos. Este espléndido escritor tiene un carácter racheado y mudable como de tormenta veraniega. De pronto ríe a carcajadas, bromea, resulta cercano y seductor, y de pronto se convierte en un hosco gruñón. Mire, me preocupa un poco de qué vamos a hablar porque... pero es que ese es su problema, usted sabrá qué quiere preguntar. Claro, no me refiero a eso, me refiero a la situación en la que usted vive en Turquía. Hace unos meses, cuando estuvo a punto de ser juzgado por insultar deliberadamente la identidad turca, un supuesto delito por el que podrían haberle condenado a 3 años de cárcel, el origen del conflicto fueron unas declaraciones suyas a un diario alemán. De manera que temo no controlar bien la situación y que alguna pregunta acabe siendo peligrosa. Descuide. Como yo estoy mucho más preocupado que usted al respecto, yo tendré buen cuidado de vigilar lo que digo. Le voy a contar una historia graciosa. El otro día estaba paseando por la calle, a mi aire, y me acerqué a un chiringuito y pedí una Coca-Cola, porque es una bebida que me gusta. Y el vendedor dijo, «Oh, eres Pamuk. Pensé que estabas en la cárcel». Contesté, «Me acabo de escapar, dame una Coca-Cola». Ha dicho que vigilará sus palabras, de manera que se siente verdaderamente muy observado. Verá, en estos momentos en Turquía todo el mundo está muy susceptible respecto a todo, y de una manera muy paranoica. Por desgracia estamos desarrollando una especie de cultura del linchamiento. Pero viviendo en este país siempre tienes que tener cuidado con tus palabras, siempre.
Esta no es una sociedad occidental y al final terminas siendo castigado por lo que dices. Por otro lado, lo cierto es que he sobrevivido aquí. Ahora mismo en el ejército hay un inmenso sector nacionalista que muestra un fuerte sentimiento anti-occidental, lo cual es una táctica para luchar contra el gobierno que quiere meter a Turquía en la Unión Europea. Bueno, no, en realidad ya no lo quiere. Ah, ¿no? Pues no, el gobierno ya no intenta con tanto empeño el ingreso en la Unión Europea, precisamente por esa gran oposición. Pues es una pena. Yo creo que Turquía debería entrar en Europa. Abandonar ese proyecto me parece un desastre para Turquía, para Europa, para todos. Tal vez sea un desastre, sí, pero lo que es verdaderamente fatal para Turquía es que no tenga una democracia desarrollada. Eso sí que me importa de verdad. Lo de la Unión Europea me importa un pito en tanto en cuanto Turquía haya una democracia. Quiero poder ser capaz de decir todo aquello que desee decir sin correr el riesgo de ser linchado por campañas fascistas o de terminar en la cárcel. Supongo que es usted muy conocido físicamente en Turquía y que eso puede crearle problemas con los extremistas. Por ejemplo, sé que un grupo fascista ha estado pidiendo firmas por las calles de Estambul para meterle a usted y a otros autores turcos en la cárcel. Sí, aquí todo el mundo me reconoce y es verdad que eso crea problemas. Pero también me suceden cosas maravillosas. Por ejemplo, taxistas que no me dejan pagar, cosas así. Recibo también muchas muestras de apoyo y de respeto, incluso de gente que no está de acuerdo conmigo. Sin embargo, sus relaciones con el entorno social parecen haber ido siendo cada vez más difíciles. Cuando en 2004 publicó su última novela, Nieve, dijo en una entrevista que todo el mundo se había sentido ofendido. Los islamistas pensaban que no les trataba bien y los occidentalistas pensaban que se ponía usted demasiado de parte de los islamistas. Nieve es una novela política, la primera y la última que haré, y tuvo mucho éxito en Turquía. Puso a mucha gente un poco nerviosa, pero por otra parte tuvo muchos lectores. Quizá no les gustaba todo lo que leían, pero les interesaba el problema, la situación que exponía. En una novela política, el autor no tiene por qué ser amado por todos sus lectores, ni estos tienen que compartir necesariamente todas las opiniones del escritor. De hecho, un autor político al que todo el mundo ame, probablemente lo único que haga sea repetir los clichés y halagar los tópicos preconcebidos de su público, en vez de intentar reflexionar sobre el tema. En Estambul, el precioso libro a medio camino de la biografía y el ensayo que acaba de publicar en España, dice usted, de adolescente pensaba que la fragilidad consistía en sentir que no se pertenecía al lugar, al hogar, a la familia y sobre todo a la ciudad en la que se vivía. Y también dice, durante años tampoco me abandonó el temor a ser castigado por no ser como ellos. Son sentimientos muy normales, pero déjeme que le diga que eso de que son muy normales no me gusta, porque suena a psicoanálisis. Es un equívoco derivado de usar una lengua, la inglesa, que no es la suya ni la mía. Me refería a que son algo muy común, pero en fin, en cualquier caso tiene que ser amargo ir creciendo justamente en ese progresivo enajenamiento del entorno, en esa creciente soledad como usted ha hecho. Bueno, te vas construyendo una vida de escritor, desde luego, y desde ese punto de vista no eres igual a nadie más. Pero con esto no me estoy refiriendo a esa vanidad narcisista de los autores que se creen únicos. Distingamos entre ese narcisismo que no comparto ni me interesa, y por otro lado el trabajo que hago. La manera en que yo veo ese trabajo, la manera en que escribo mis novelas, es siempre buscando lo que hay en lo más profundo del ser humano e intentando sacar eso a la superficie para demostrar que todos somos iguales unos a otros. Sí, es verdad, pertenecemos a comunidades diferentes y a veces enfrentadas, la comunidad de la mezquita o del partido político que sea, pero más allá de eso todos somos muy semejantes. Y para poder sacar esa esencia común a la superficie, hay que escribir más allá de las ideas comunitarias. Hay que escribir libre de ellas, desde el sentido básico y universal de lo humano. Y hacer esto no es muy común. De ahí la soledad del escritor, no porque seas un individuo especial y único, sino porque tienes que esforzarte en escribir desde fuera de las miradas limitadoras de las diversas ideologías comunitarias. Y dígame, ¿por qué es usted tan susceptible con el tema del psicoanálisis? No, no es eso. Es que la palabra normal me recordó esa escena de una película de Woody Allen en la que el personaje va al psicoanalista y está tumbado en el diván y dice: he matado a mi madre, he violado a mi hermana pequeña. Suelta un montón de barbaridades horribles y el psiquiatra cabecea plácidamente y dice: es muy normal, es muy normal.
Finge chistosamente la voz sesuda del psicoanalista y luego suelta grandes carcajadas. Ahora está en su vertiente seductora. Tiene algo de niño grande este Orhan Pamuk, que sin embargo vive una vida adulta y difícil. Imaginemos a modo de juego una de esas hipótesis psicologistas que él detesta. Supongamos que es un hombre de natural un poco paranoico. En Literatura para Oír escuchamos algunas páginas del libro Estambul y también fragmentos de una reciente entrevista otorgada a la española Rosa Montero por el escritor turco Orhan Pamuk, ganador del Premio Nobel de Literatura.